Bueno, qué raro. A veces dice que está grabando, esta vez no lo dijo, pero bueno, parece que sí está grabando. Les voy a compartir, chicos, las indicaciones como para que lo veamos. Vamos a... Aquí. Me confirman que están viendo donde dice tarea. Tarea por desarrollar 50 puntos. Sí, correcto. Sí, bueno, sí, ya ahora sí. Sí. Sí, hay que darle ahí un chancecito para que cargue bien. Ok, chicos, chicas, estas son las indicaciones de la tarea. Yo voy a explicarlas una por una para aclararlo y pues bueno, cualquier duda que surja ustedes pues, me dicen. La tarea está basada en el 5º capítulo. Obviamente, en todos los otros capítulos pueden encontrar información que les sirva también para aportar a la tarea. Entonces, aunque es el 5º capítulo, pueden echar mano de otras cosas que estén en los otros capítulos. Y obviamente también otras fuentes externas, pero para esas otras fuentes externas, por lo general, se recomienda que sean revistas académicas, libros, documentos en su mayoría de carácter académico, no tanto los artículos de periódico o esas cosas. Entonces, bueno, basados en el capítulo 5, en el libro en general, lo primero que deben hacer es escoger uno de estos temas. Ética profesional, sexualidad, equidad sexual, ideología de género o derechos humanos, ¿verdad? Lo primero, entonces, se casan con alguno de esos 3 temas. Cuando ya escogieron uno de esos 3, van a la 5ª unidad y exponen lo que don Álvaro Zamora, el autor del libro, comenta sobre dichas ideas. ¿Okay? Pueden, como les decía, encontrar información en todo el libro, entonces revisen el 5º capítulo, pero también revisen un poco todas las otras unidades. Exponen las 5 ideas, como les comenté anteriormente, las exponen, pueden hacer una cita directa sobre cada una de esas ideas y después el comentario. Por favor, que sea bien identificable cuál es la cita, cuál es la idea y cuál es el comentario. Muchas veces hacen así como una reflexión donde va todo junto, entonces a la hora de calificar eso es más complejo porque no se sabe dónde empieza el estudiante y dónde termina lo que está, la cita o la idea que está resaltando. Entonces, por favor, sí que esté bien identificado dónde está la idea y dónde está el comentario. Esta es la primera parte, ¿verdad? O sea, eso es como la primera pregunta, la primera solicitud que se les hace en la tarea. Cuando ya tienen esto, se les pide que hagan un ensayo con el mismo tema que ustedes seleccionaron. Entonces, si escogieron ética profesional, siguen hablando de ética profesional. Si escogieron derechos humanos, siguen hablando de derechos humanos en el ensayo. ¿Okay? El ensayo es lo que ustedes desarrollen, literalmente ensayen una reflexión ética. Y bueno, se les da también acá un párrafo para que ustedes tengan como el punto de arranque. Entonces, a partir de lo que les menciona el párrafo, según el tema que ustedes escogieron, tienen que desarrollar un ensayo. Acá, en el ensayo, se les solicita que identifiquen 5 argumentos bien desarrollados, coherentes, y algunos me preguntaron por esta frase de lo personal no exime lo argumentativo. Básicamente acá lo que quieren decir es que pueden y deben dar su punto de vista personal, pero ese punto de vista personal tiene que estar argumentado. No es como decir, yo pienso esto y esto y esto, sino decir, bueno, yo pienso esto y esto y esto por estas y estas y estas razones, porque tienen estas y estas consecuencias. Argumentar, construir los argumentos para que no solo sean mis opiniones, sino que sean argumentos que me dan paso a dar mi opinión. Entonces, básicamente la idea es que los argumentos ustedes los construyan de la mejor manera posible. Ahora bien, me han preguntado, ¿estos 5 argumentos del ensayo son los mismos que las 5 ideas? Aquí hay un asunto un poco delicado y es que una idea no es lo mismo que un argumento.
Una idea, digamos que es una unidad de información, por decirlo de esta manera, pero un argumento implica como un conjunto de ideas. Entonces, es más complejo el tema de los argumentos que de las ideas. ¿Por qué? Porque lleva más desarrollo el argumento. Entonces, sí, pueden aprovechar ideas de las primeras 5 que pusieron en la primera pregunta, pero no se confíen en que solo es poner eso y ya, sino que tienen que desarrollarlo de manera argumentativa y mucho más. Entonces, también pueden Profe, aprovechar eso, pero dime. disculpe, ¿cuál tema se está refiriendo? Al tema E. Estamos hablando del ensayo. Sí. Ah, ok, perfecto. Con gusto. Ok, entonces les decía esto del ensayo. Y posteriormente, entonces, vienen las preguntillas por las cuales me han preguntado más. La pregunta F dice, ¿cuáles alcances y limitaciones del conocimiento evidencia a partir de la lectura acerca de la construcción de la conciencia moral, los valores, deberes y costumbres? Refiérase con 5 argumentos. Esa pregunta es complicada en realidad porque lo que está planteando no es solamente un tema de ética, sino también de epistemología, de cómo podemos conocer. Solo que acá nos está preguntando cuáles son los límites y los alcances que podemos conocer, que tenemos en el conocimiento, según la lectura de la conciencia moral, los valores, los deberes y las costumbres. Cuando algunos me han preguntado, lo que yo les he indicado es que nosotros como seres humanos tenemos un conocimiento limitado, no podemos conocerlo todo, en ninguna materia, pero tampoco en las materias morales, en las materias éticas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar seguros del conocimiento de la conciencia moral, de los valores, los deberes o las costumbres? Eso tiene sus límites. ¿Cuáles podrían ser esos límites? Bueno, algunos yo les comentaba, por ejemplo, nuestra cultura, nuestras referencias culturales nos marcan ciertos límites. En algunas culturas ven ciertas prácticas como buenas que nosotros no las vemos como buenas. Eso ya nos pone a nosotros un límite, lo queramos o no, por más mente abierta que seamos o no. Entonces, hay diferentes tipos de límites. La lectura menciona algunos. Entonces, por ahí la idea es que ustedes puedan reflexionar no solo sobre los valores, deberes y la conciencia moral y las costumbres, sino también los límites que tenemos para acceder a esos aspectos. Y aquí les he comentado también algunos, podemos tener límites para conocer esos aspectos en las demás personas, pero también en sí mismo, en uno mismo. La pregunta del millón es, ¿cómo sé yo cuáles son mis deberes? Bueno, algunas personas los tienen muy claros, otras pues dudan un poco más, pero esa pregunta siempre hay que hablar porque es uno el que está diciendo, no, yo tengo que hacer esto. Muy diferente de la situación cuando nos dicen haga eso, ¿verdad? Nos asignan deberes. Esos deberes asignados, algo de eso vamos a comentar hoy en la tutoría, por cierto, pues son heterónomos, mientras que lo que se busca en la ética es que sean autónomos, que sea uno mismo, desde su voluntad, desde su autonomía, la que tenga claros cuáles son los deberes, no que las personas tengan a uno que estarle recordando qué debe y qué no se debe hacer. Entonces, bueno, un poco esta pregunta, les decía, tiene su truco en ese sentido. No sé si alguien tiene preguntas o más dudas con este punto F. Espero haberlo aclarado un poco, Sí, no haberlo enredado. de hecho, bueno, ese punto F está un poco complicado. Sí, yo creo que es por el cual la han preguntado más, de hecho. Pero un poco lo que les decía, se trata de que ustedes argumenten sobre cuáles son esos aspectos que nos ponen límites al conocimiento que podemos tener de la conciencia moral, los valores, los deberes y las costumbres. Es más como ese aspecto que hablar solamente de los deberes, de las costumbres, de la conciencia moral, sino de esos límites y esos alcances que podemos tener. Profe, Dígame. digamos, por ejemplo, digamos que un límite para los deberes podría ser como la religión o así. No. Sí, bueno, yo antes les mencionaba las diferencias culturales, la religión es una de ellas. Claro, las personas con una determinada religión
tienen un molde, digamos, un esquema de valores, de deberes, de costumbres particular. Entonces, a la hora, por ejemplo, de que conozcan personas de otras religiones, va a haber ahí un choque, ¿verdad? Hay siempre como esa desaveniencia en las prácticas religiosas de diferentes culturas. Eso, como vos bien lo intuís, eso puede ser uno de los límites, de las limitaciones. Entonces también puede considerarse uno de los alcances. Bueno, yo puedo conocer un poco más dentro de mi contexto social o de mi contexto religioso, pero cuando uno se enfrenta a otros contextos sociales o otros contextos religiosos, ahí ya como que uno ve ciertas limitaciones, no entiende bien por qué esas prácticas, como que queda un poco desubicado, ¿verdad? En algunas cosas. Entonces, ese puede ser un ejemplo, claro. Sí. Profe, una pregunta. ¿Eso digamos, se basa al tema que uno escogió o ya esa parte? No, ya es toda esa parte. Ya Oh. tiene que ver, digamos, propiamente con estos asuntos. Lo de los otros temas ya quedó resuelto en las dos primeras preguntas. Ok, listo, gracias. Con gusto. Ok, chicos, bueno. ¿Dónde va a subir esta grabación? Buena pregunta. Las grabaciones quedan automáticamente acá. Él genera un link a una de las aplicaciones de stream, pero esa dio muchos problemas. Entonces yo la descargué y la subí a YouTube. Con este voy a hacer lo mismo. Entonces, pues ahí me dan un chance para hacer todo el proceso de verdad, descargar y de subir a YouTube. Pero va a quedar en YouTube Sí, también. es para como cualquier duda sobre el trabajo, volver a ver como esos minutos para quedar como más enfoque. Yo lo voy a subir a YouTube y apenas lo tenga les comparto también el enlace. Ok, perfecto, muchas gracias. Con gusto. Les decía, chicos, que el punto G también han hecho bastantes consultas sobre este. Y bueno, lo leo y lo explico rápidamente. Dice, evidencia las relaciones existentes entre las disciplinas éticas y los saberes, ciencia, tecnología, política y psicología. Refiérase con 5 argumentos. Acá, pues, la pregunta en realidad lo que está solicitando es que establezcan las relaciones entre la ética, la ciencia, la tecnología, la política y la psicología. Algunos les confundía un poco cuando hablaba de entre las disciplinas éticas. Y bueno, uno lo que podría pensar ahí es que las disciplinas éticas hacen referencia a las corrientes éticas. La ética no es una sola, sino que hay diferentes enfoques, diferentes formas de pensar en ética. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hablar de la deontología. Bueno, la deontología es la corriente ética enfocada en el deber, pero también está el utilitarismo, que es la corriente ética enfocada en el bien de la mayoría. O también está el eudaimonismo, que es la corriente ética enfocada en la felicidad. Hay diferentes corrientes éticas. Entonces, acá lo que les están pidiendo es que ustedes hablen de todo en teoría, lo que ustedes saben de ética, lo que han visto en los 2 primeros capítulos del libro y en el 5º capítulo, ¿verdad? Obviamente, además de otros conocimientos que ustedes tengan. Pero les están pidiendo hacer una relación entre la ética y la ciencia, la tecnología, la política y la psicología. Entonces yo les ponía, por ejemplo, algunos que pueden desarrollar ideas sobre la ética en la investigación científica o la ética en el desarrollo de la tecnología y en el uso de la tecnología o ética y política. Entonces, pues es establecer ese puente, esa relación, ¿ok? Y obviamente con argumentos válidos. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, chiquillos. Entonces, ese punto se trata de, digamos, de sacar la relación entre las disciplinas éticas y un ejemplo, los saberes. La relación entre la ética y estos saberes que mencionan acá, ciencia, tecnología, política y psicología. Profe, Perfecto. aquí los argumentos tendrían que ser como citas, como antes usted lo decía, o no. Un argumento no es una cita. En realidad el argumento básicamente lo que busca es brindar información para llegar a conclusiones. Entonces, ustedes pueden brindar información y esa información puede ser a modo de citas, pero por lo general las conclusiones no.
es muy raro como ver citas en conclusiones. Las conclusiones son de uno, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden decir, según el libro, se plantea esta idea, pero a partir de esta idea y desarrollan un argumento tomando como base la idea, lo que ustedes resaltaron, ¿verdad? Pero llegando a conclusiones que no están en el libro, que no estaban dentro de lo primero que ustedes señalaron. Entonces, no es necesariamente solo poner la cita, sino aprovechar la cita para construir algo más. Ok, entonces, digamos, sería hacer como comentarios sobre tal vez información que uno vea o así. Bueno, sí, sobre el capítulo, digamos, ¿verdad? Esa es como la fuente de información principal. Pueden aprovechar y ver, si ustedes buscan ética y ciencia, les van a aparecer un montón de información, o ética y tecnología, o ética y política, o ética y psicología. Van a tener muchísima información, más bien. Entonces, sí, pueden revisar otras fuentes de información, claro, pero traten de que siempre el argumento lo desarrollen Profe, ustedes, que no sea una disculpe, colección de citas. ¿hay, Adelante. hay un mínimo de referencias o un máximo? Bueno, mínimo, sí. Pues no, no hay mínimos. Ok, es porque, bueno, sí, como que la fuente confiable de siempre va a ser como el libro. Es la fuente principal. Pueden aprovechar otras fuentes académicas que también son confiables, pero sí, lo primero es revisar en el libro, ¿verdad? Ese es el punto de partida. Ok, chicos, entonces, el punto H ya es el último en realidad. Perdón, van a... Chiquillos, ¿tienen alguna duda? No escuchan. Si no, por favor, desactiven el micrófono. Gracias. Ok, entonces, chicos, les decía que en el punto H, en realidad lo que solicita es hacer a modo de conclusión, una reflexión sobre la importancia de la ética profesional, ¿verdad? Básicamente eso es, pues, hablar ahí, desarrollar los argumentos sobre por qué la ética profesional es importante. Y ustedes como futuros profesionales pueden hacer referencia a sus futuras carreras, a sus ámbitos de estudio donde van a ser profesionales. Entonces, pueden aprovechar ahí el conocimiento que tengan de su área para señalar por qué es importante también en su área específica. Y bueno, ya lo otro son referencias bibliográficas y aspectos generales que son, para mí, son puntos de regalo. Chicos, parece que les dejé de compartir. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que vuelva a compartir lo que estábamos viendo de la tarea? Sí, porfa. Vamos a ver, porque no sé en qué momento dejé de compartir. Ok, creo que ahí lo están viendo entonces. Sí. Sí, correcto. Sí, ya ahora sí. Sí, perdón, Sí, ya chicos, sí. no sé en qué momento se me quitó eso. Pero bueno, les consulto. Si tienen alguna duda, comentario, hay tiempo hasta el domingo de subir la tarea a la plataforma Estudiaú. Profe, cualquier cosa, digamos, uno también le puede mandar un correo. No hay problema. Sí, claro, los correos, preferiblemente el Teams, es como más rápido. El correo, pues, no es que no lo revise, claro que lo reviso, pero lo más rápido casi siempre es el Teams. Entonces, me mandas un mensaje en Teams y por ahí creo que es más ágil. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra cosa, chiquillos, sobre la tarea? Todo claro. A mí me quedó clarísimo.
Bueno, que dicho que les pude aclarar. Vamos a ver, Sarita me hace aquí una pregunta de si los deberes que se mencionan en el libro están más dirigidos al ambiente laboral. Sí, al ambiente laboral, pero en realidad los deberes no solo tenemos deberes laborales. Si hablamos de ética profesional, pues sí, claro que sí, ahí estamos más enfocados en lo que es deberes laborales. Pero más allá del trabajo también tenemos deberes y obligaciones que se revisten de ética. Entonces, pues no entendamos los deberes solo como los deberes dentro del marco laboral. Claro, esos son unos y hay que cumplirlos, pero tenemos deberes también mucho más allá. Y bueno, entonces les decía, voy a compartirles el resumen que yo les preparé. Me quedó más chiquitito en realidad. Cualquier cosa, pues también el libro, el capítulo tiene un resumen, ese también les puede ayudar bastante. Ocupo hacer esto un poquito más grande. Okay. ¿Me confirman, chiquillos, que estén viendo aquí el documento que les hice llegar? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Ok, bueno, esto es un resumen pues muy sencillo que yo les preparo con las ideas que dicen las indicaciones que se evalúan. Entonces, el capítulo trae muchísimas más cosas. De verdad que, pues que no crean que eso resume todo el capítulo, ni mucho menos. Es simplemente como un mini resumen de las cosas que dicen que se van a evaluar y pues bueno, por eso le ponemos más atención. Pero hay muchas otras cosas ahí interesantes en el capítulo que, pues que mi recomendación es que no se queden con esto, ¿verdad? Sino que obviamente lean todo el capítulo. Bueno, eso son un poco las indicaciones, ¿verdad? El tema del saludo general que hicimos al inicio. Quisiera antes de hacer como el repaso, preguntarles qué dudas tienen, qué inquietudes les dejó el capítulo, si les puedo ayudar en algo de manera general sobre el capítulo. Si no, pues yo también voy a hacer un repaso, pero lo primero es como atender consultas sobre algo que les pueda aclarar, chicos y chicas. No sé si tienen algo ahí que les haya quedado por aclarar. Yo creo que yo no tengo, profe, por el momento. Por el momento, sí, bueno, igual cualquier cosa ahí después me pueden poner un mensaje por Teams, que es como lo más rápido que les decía. Pues bueno, yo sí les voy a hacer aquí un repaso relativamente sencillo de lo que presentaba las indicaciones. Cualquier cosita, pues activan el micrófono y me hacen la consulta. El capítulo 2, pues tiene un título de la conciencia moral a la reflexión ética. Entonces, vean que esto de la conciencia moral se les preguntaba en la tarea. Entonces, yo creo que pueden aprovechar alguna de la información que está por acá en este capítulo también para complementar lo que viene en el capítulo 5 y darle forma a esas preguntas de la tarea que preguntaban sobre eso, ¿verdad? Sobre la conciencia moral. Ok, lo primero que en el primer apartado de la prescripción moral nos dice, asimilar la exposición en un sentido global de la lectura para darse una noción más amplia sobre el tema de la conciencia moral a la reflexión ética. Una indicación general. En este apartadito de la prescripción moral se presenta la moral como un hecho social, ¿verdad? Un hecho social que es cambiante según las circunstancias sociales van cambiando. Entonces, la moral no es la misma, sino que se va transformando conforme la sociedad se va transformando. La moral, además, recuerda la lectura, tiene un ámbito objetivo social y un ámbito subjetivo. La sociedad puede aceptar, por decir algo, proponer un ejemplo, que en diciembre todas las familias matan un cerdo y hacen tamales y chicharrones y, ¿verdad?, las comelonas. Pero alguna persona dentro de su libertad individual dice, no, yo no quiero comer carne, no voy a alimentarme de carne, y no come carne, no come tamales, no come chicharrones, y pues bueno, es parte de su moralidad subjetiva, pero a nivel social nadie ve mal, bueno, pocas personas juzgan mal el tema de matar un cerdo y hacer, digamos, una comida familiar. Entonces, la característica social de la moralidad se le considera como
un ámbito objetivo, ¿verdad? La sociedad lo acepta como válido o no, pero también a nivel individual, a nivel subjetivo, los individuos son libres para decir, no, eso que la sociedad plantea yo no lo acepto, o al contrario, algo que la sociedad prohíbe, yo sí lo acepto, ¿verdad? Que aquí puede ser algo que raya en los delitos o algo que, pues que aunque no sea delito, pues no es visto, no es bien visto socialmente. Ok, entonces, otra de las ideas que se presenta en este apartadito es que la moral es normativa, ¿verdad? La moralidad nos brinda normas de comportamiento, igual que la ética, cuyo origen, plantea la lectura, es el respeto a lo bueno, ¿verdad? La diferencia entre las normas morales y las normas legales es que la norma moral no tiene una sanción institucional. La lectura ponía el ejemplo de las mentiras. Las mentiras son consideradas delito en situaciones muy específicas, pero si yo le miento, no sé, a mi esposa o le miento a un estudiante o le miento, no sé, al polaco, no me van a meter a la cárcel por una mentira, por mentir, pero si yo miento en un juicio o si miento en un contexto jurídico, pues ahí sí. Entonces, las diferencias es que la moralidad no tiene un aparato exterior, un aparato institucional que la regule, mientras que el derecho sí, ¿verdad? Están los tribunales, está pues todo el poder judicial que vela porque se cumpla la ley, mientras que nadie vela porque se cumpla la ética, ¿verdad? Bueno, existe la Procuraduría de la Ética, que es una de las discusiones que tenemos los filósofos, porque en la Procuraduría de la Ética no hay filósofos, hay solo abogados. Entonces, nuestra queja es que no distinguen entre lo que es legal y lo que es ético. Para ellos la ética y lo legal es lo mismo, y no necesariamente es lo mismo. Eso es un asunto bastante interesante. Por ejemplo, la esclavitud fue legal durante mucho tiempo. Todo lo que hicieron los nazis fue legal dentro del marco jurídico alemán. Entonces, no es sinónimo de que lo ético sea, de que lo legal sea ético. Entonces, pues bueno, un poco por ahí va esa distinción. Además, nos dice la lectura que la moralidad se expresa por medio de imperativos. Los imperativos son órdenes, ¿verdad? Las regulaciones son exigencias. Entonces, el punto acá de discusión es que esas órdenes no son absolutas, pueden cambiar, dependiendo de qué pueden cambiar, cuáles son las circunstancias en las que pueden cambiar. Bueno, esos son temas inacabables en ética, ¿verdad? Muchísimos enfoques éticos diferentes, planteamientos éticos diferentes que hay al respecto, pero la idea es que esas órdenes éticas, los filósofos, algunos quisieran que fueran universales y absolutas, pero la realidad es que no lo son. Entonces, bueno, esa discusión también está por acá. No lo son precisamente por la libertad individual frente a ellas. También se presenta una idea de que la moralidad está basada en la naturaleza humana. Por ejemplo, se alude aquí a los derechos humanos y se dice, bueno, los derechos humanos están basados en la condición de ser un humano, ¿verdad? Ya por nacer, siendo un humano, ya esos derechos están adquiridos. Pero la idea en la acera del frente, en la idea contraria, dice que la moralidad no nace con el ser humano, no está basada en esa naturaleza humana, sino que está basada en un aspecto histórico, en un contexto y una situación determinada, legalmente determinada. Entonces, esta es una discusión que se presenta aquí en el ámbito de la ética, pero es una discusión muy vieja en filosofía política, sobre si los derechos son naturales o son históricos. Y hay un montón de gente que dice que son naturales y un montón de gente que dice que son sociohistóricos. La posición más acertada es una fusión de ambas. Son inherentes a la condición humana, la moralidad no nos podemos desprender de eso. Al ser humanos, sí o sí tenemos una carga moral, pero esa carga moral ha ido variando con respecto a la sociedad. Conforme la sociedad ha cambiado, también eso ha ido cambiando. Entonces, es como un poco de ambas, ¿ok? Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna pregunta? No.
Gracias. De mi parte, no. Ok, bueno, si surgiera alguna duda, pues nada más ahí me activan el micrófono y la comentan. El segundo apartado habla de la conciencia moral y nos pide reconocer algunas personificaciones de la conciencia. Bueno, la lectura nos plantea que el término de conciencia tiene un significado relacionado con la moral y pues bueno, nos remite a la idea de que cada persona posee la capacidad de reconocer y valorar sus actos, hacer como ese ejercicio de conciencia, ¿verdad? Y bueno, algunas expresiones nos remiten a esa dimensión moral de la conciencia. Por ejemplo, cuando se habla de la voz de la conciencia o el llamado de la conciencia o el remordimiento de conciencia. Entonces nosotros somos conscientes del bien y del mal. Esa conciencia del bien y del mal entonces nos hace agentes morales, nos hace ser sujetos éticos, ¿verdad? Morales. Entonces aquí el punto es que cuando hablamos de conciencia, en filosofía, por lo general, cuando se habla de conciencia, se remite más que todo al ámbito del conocimiento, pero también es muy común que se tome como un valor, como un referente, perdón, de las reflexiones éticas, ¿verdad? Ese examen de conciencia que se hace. Y bueno, algunas personificaciones de la conciencia aparecen en la literatura. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron o leyeron Pinocho, ¿verdad? Si vieron la fábula, o si leyeron el libro, Pinocho tiene un acompañante, un amigo, que es un grillito, ¿verdad? Pepe Le Grill, que es como la voz de la conciencia de Pinocho, ¿verdad? Le pasa recordando los deberes y las cosas que él tiene que hacer. Pinocho es medio rebelde, ¿verdad? Entonces le pasan ahí algunos chascos, pero el grillo es como esa voz de la conciencia que le está diciendo, actúe bien. Otro de los referentes de la literatura es el Doctor Fausto, es un libro de un escritor alemán de apellido Goethe, muy famoso el libro, que hace referencia a una historia de la tradición medieval alemana, de un doctor que sabía muchísimas cosas, que había explorado todo el conocimiento del mundo y que quería más, que quería conocer más cosas. Entonces, pues hace ahí un pacto con el diablo, digámoslo así, y pues el diablo lo lleva a recorrer diferentes épocas y le muestra un montón de cosas. Entonces, es como esa voz de la conciencia, digámoslo así, malvada, por decirlo de una manera. Otra de los ejemplos es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta es una novela corta de Robert Louis Stevenson, un escritor también bastante recomendado. Si lo pueden leer, este libro en realidad es cortito, lo pueden leer en un par de sentadas y está muy, muy, muy bien escrito. De hecho, pues hay películas y todo, pero lo mejor siempre es el libro. Y aquí pues es el tema, digamos, de una persona, un doctor, el Dr. Jekyll, que es un médico respetado en la sociedad en la que vive, en la sociedad inglesa en la que vive, pero en la noche, a partir de un compuesto que él creó, se transforma en un asesino despiadado. Entonces es como las dos caras de la moneda, ¿verdad? Es como en las fábulas cuando aparece el diablillo y el ángel, ¿verdad? Uno en cada hombro. Y uno le dice, haga cosas buenas, y el otro le dice, haga cosas malas. Entonces, pues, es como esa personificación. Hay otras. En la lectura mencionada, por ejemplo, El retrato de Dorian Gray, que es un libro de Oscar Wilde también, donde está como ese doblamiento de la personalidad en una parte positiva y una parte negativa, ¿verdad? Una parte altruista y que busca el bien de las personas y otra parte más bien negativa que busca causar daño y generar dolor en las personas. Entonces, esas son algunas de las personificaciones que menciona el documento. Hay más ejemplos, ¿verdad? Ahora bien, también se nos pide acá definir el concepto demonio según algunas culturas antiguas. La palabra demonio, daemon, pues para nuestra sociedad tiene un contexto muy peyorativo, ¿verdad? Nosotros lo identificamos como algo ya malo, ¿verdad? Que nos puede hacer daño. Esto en realidad no siempre fue así.
según el cristianismo y el judaísmo, el demonio es el mensajero del mal, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa herencia cultural judeocristiana, entonces entendemos el demonio como algo no bueno, ¿verdad? Entonces, pues esa es nuestra tradición cultural. Pero para otras culturas, por ejemplo, los griegos antiguos, antes del cristianismo, el demonio no era algo malo por sí mismo, sino que era como un espíritu, y el espíritu podía ser positivo o negativo, ¿verdad? No tenía, digamos, el carácter negativo tan marcado. Por ejemplo, mencionaba el libro, el amor puede considerarse un demonio, ¿verdad? Un demonio intermedio entre lo mortal y lo inmortal para Platón, según el autor. Ahora bien, hay palabrillas en griego que nos dan también un sentido importante de cómo se entendía esta palabra de daemon, demonio. Por ejemplo, la palabra felicidad. En griego, la palabra felicidad se dice eudaimonía. ¿Verdad? Aquí está la raíz daimon. Y es un compuesto que significa un buen demonio. Literalmente, sí, etimológicamente. La palabra entonces lo que nos dice es que la felicidad es como tener un buen ánimo, como andar de buenas, ¿verdad? Un buen espíritu, por decirlo de esta manera. No necesariamente un demonio negativo que nos vaya a hacer daño, sino más bien como un estado de ánimo positivo. Y pues bueno, es una idea que a veces cuesta aceptar la primera vez que uno la conoce, porque como les decía, nuestra tradición cultural ha marcado mucho como que el demonio es algo malo, pero en realidad no ha sido así siempre en todos los contextos culturales. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chiquillos? Es del punto 2. Está claro, profe. Claro. Listo, entonces continúo. Se nos pide también acá definir el concepto de frónesis. Frónesis es una palabrilla también de esas famosas en filosofía que básicamente se puede definir como sabiduría práctica o prudencia, ¿verdad? Recuerden que estamos en un curso de ética, entonces la ética es la filosofía práctica. Y la ética nos ayuda a orientar nuestras acciones, a actuar mejor. Entonces la frónesis es como esa capacidad de los seres humanos para ser prudentes y tener como esa sabiduría práctica, ¿verdad? Ese saber hacer las cosas en la práctica, obviamente orientado hacia el bien. Entonces, este conceptito probablemente se los pregunten ahí en alguna definición o así. Entonces, sabiduría práctica o prudencia, frónesis. Ahora, en el apartado 3, se discute o se solicita referirnos a los 4 estadios de la evolución en la práctica desde la obra de Jean Piaget. Jean Piaget fue un educador francés, un famoso también de la teoría de la educación. Si alguno de ustedes estudia educación, probablemente ya escuchó hablar de Jean Piaget o escucharán de él en el futuro. Es bastante famoso el señor, y pues él estableció una evolución del comportamiento de los niños al jugar. Entonces, bueno, yo lo que aquí hice fue copiar un poco la información que venía en la página 5051 en el cuadro 2.1. Ustedes pueden revisar estas 2 páginas y este cuadro también como para un poquito más de detalle. Básicamente, Jean Piaget lo que dice es, en el primer estado, en el punto de arranque, los niños desde que nacen a aproximadamente los 2 años, dicen no tienen un juego estructurado, simplemente tocan, manosean, ¿verdad? Todavía no entienden como de reglas. De los 2 a los 5 años, se lo llama un estado egocéntrico, donde parece que el niño ya empieza a imitar conductas sin propiamente compartir reglas, ¿verdad? Él como que, como lo dice el estado es egocéntrico, entonces empieza a imitar, pero siempre refiriéndose a sí mismo. El tercer estado, ya entre los 7 o los 8 años, hay un estado de cooperación naciente. Entonces, plantea Piaget que ya los niños empiezan a
procurar imponer su postura, pero ya empiezan a aceptar las reglas colectivas del juego, ¿verdad? Ya como que van saliendo un poco de sí mismos y se dan cuenta que las reglas también aplican para todos. Y dice que Piaget que aproximadamente entre los 11 y los 12 años ya hay un estado de codificación de reglas, donde los infantes, los niños ya pues aceptan de forma lógica y discursiva las reglas y se les presentan también ya como algo imprescindible, como que ya entienden que las reglas son necesarias. Esto ha sido criticadísimo también a Piaget, pero bueno, es una de las ideas que surgieron en torno a cómo evolucionan los seres humanos en su conciencia moral. Y como les decía, en estas 2 páginas pueden ahí encontrar un poco más de detalle. En el apartado 4, pues nos piden definir ética docens y ética utens. Estas son definiciones pues tradicionales en ética y pues, básicamente lo que plantean es que la ética docens es una ética entendida como disciplina teórica, la reflexión y la crítica ética, ¿verdad? Un poco más como decir la parte teórica. La ética utens, se entiende la ética como la moral vivida y la moral practicada. Entonces, es la parte práctica. La ética no es solo teoría ni es solo práctica, es ambas cosas, es teoría y es práctica. Entonces, esto es una distinción como para entender que cuando hablamos de teoría ética, estamos hablando de ética docens. Cuando hablamos de práctica ética, estamos hablando de ética utens. Pero básicamente es una distinción analítica como para distinguir bien de lo que se está hablando cuando se habla de estas cosas. Igual aquí hay un cuadro, el cuadro 2.3, recomendado que lo revisen, básicamente es esto, ¿verdad? Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna pregunta? Profe, esos Todo docens bien. y utens, ¿qué significa? Bueno, ¿de dónde viene? Esos son términos latinos, ¿verdad? Entonces, pues, básicamente a lo que hacen referencia es a esto, a la teoría, a la reflexión y a la crítica, y utens a la moral vivida y practicada. Entonces, probablemente eso no, vamos a ver, no se los pregunten en ningún lado, ¿verdad? Es como una distinción muy técnica, como de las personas que les gusta decir, clasifiquemos la ética. Bueno, la clasificamos en docens o en utens, pero no tiene, digamos, como mayor trascendencia Profe, fuera, digamos, de las clasificaciones. Díganme. tengo un problema, es que en mi libro esas 2 páginas no vienen, lo que es la 58 y 59 no vienen, entonces creo que esos 2 términos se fueron ahí. 58 y 59. Está en la 50-51. Ok, entonces no conté bien, pero igual Pero tengo- igual, a una muchacha le pasó y lo que hice fue mandarme un mensaje y yo le tomé fotos a mi libro. Entonces, si querés, hacemos lo mismo. Mándame un mensaje y yo le paso las fotos. No es la mejor calidad, ¿verdad? Pero por lo Sí. menos ahí puedes ver como que la información. Ok. Ok, en el punto 5, chiquillos, nos solicita referirnos a los 4 grupos en los que Max Scheler expone la clasificación de los valores. Max Scheler es un filósofo alemán y bueno, él clasifica los valores en 4 grupos, ¿verdad? También eso hay un cuadro en el cuadro 2.6, se me olvidó ponerles aquí la página, perdón. Él clasifica los valores en 4 aspectos. Los valores útiles son aquellos que distinguen entre lo agradable y lo desagradable. ¿Ok? Los valores vitales, chicos, si por favor me ayudan apagando el micrófono, si son tan amables. Los valores vitales, les decía, son aquellos que distinguen entre lo saludable y lo enfermo. Los valores espirituales plantea que son de 3 tipos: intelectuales, que distinguen entre conocimiento y desconocimiento; morales, que distinguen entre lo justo y lo injusto; y estéticos, que distinguen entre lo bello y lo feo. Entonces, aquí en los espirituales era donde ponía un poquito más de detalle. Y finalmente los valores religiosos, que distinguen entre lo sagrado y lo profano, ¿verdad? Esos son los 4 grupos en los cuales Max Scheler clasifica los valores útiles, vitales, espirituales y religiosos.
En el apartado 6 nos pide definir el concepto de deontología. Esas son palabrillas raras de la ética, pero bueno, básicamente la explicación que brinda el libro es que la deontología se encarga y procura establecer los límites permitidos a la agente moral, al sujeto, a las personas en determinados contextos. Nos pone los límites. La deontología se conoce como la rama de la ética que está orientada al cumplimiento del deber. Entonces, se encarga de decirnos cuáles son los límites en los cuales nosotros debemos acatar el cumplimiento del deber. Deontología es una palabra compuesta también de raíz griega, deon, que significa el deber, y logos. Entonces, pues es como el estudio, el tratado sobre los deberes, ¿verdad? Se enfoca entonces en eso, en cuáles son los deberes. Entonces, deontología. Y en el apartado 7 nos habla de éticas teleológicas y éticas deontológicas. Y nos pide definir los conceptos de eudaimonía, teleología y deontología. Okay, entonces, bueno, les comentaba antes que eudaimonía literalmente para los antiguos griegos significa felicidad, pero esa es como la idea, la raíz etimológica de la palabra. Es más exacto hablar de eudaimonía como plenitud de ser, como felicidad, ¿verdad? Cuando usted es feliz, digamos que no le falta nada, es pleno, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que eso los griegos lo consideraban, como les comentaba antes, un buen demonio, digamos, un buen estado de ánimo, ese estado de ánimo donde me siento pleno, ¿verdad? Entonces, pues, se le llama eudaimonía a las corrientes éticas que se encargan, se enfocan en la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de esa plenitud humana. La teleología se puede traducir como orientación a la finalidad. Es también una palabra compuesta de telos, finalidad y logos, entonces es así como el estudio de las finalidades. Aquí se me fue un signo, perdón. Las éticas teleológicas consisten en llevar a cabo acciones dirigidas hacia una finalidad que constituye el bien supremo del ser humano. Por ejemplo, la ética de Aristóteles es teleológica. Es teleológica y es eudaimonista. Aristóteles dice que los seres humanos tienen que buscar la felicidad. Esa es la finalidad de la vida humana. Entonces, nos dice, oriéntense a buscar la felicidad, ¿verdad? Entonces, por ahí es ambas. Estas no son excluyentes, sino que la finalidad, según Aristóteles, es ser feliz. Entonces, pues, aquí se fusionan. Las éticas teleológicas, entonces, cuando les pregunten por éticas teleológicas, sepan que les están preguntando sobre las éticas que están orientadas a las finalidades. ¿Ok? Entonces, un ejemplo es la ética de Aristóteles. Y por otro lado, como les comentaba anteriormente, la deontología o las éticas deontológicas ponen su énfasis en la relación de la voluntad con el deber y la ley moral, donde siempre se da prioridad al cumplimiento del deber, ¿verdad? Yo tengo que dar una clase, pero también quiero, no sé, ponerme a jugar Nintendo. Bueno, ¿cuál es el deber? Dar la clase. Entonces, lo correcto y lo justo es dar la clase. No puedo anteponer el placer o otros aspectos al deber. El deber siempre, digamos, gana dentro de las éticas deontológicas. A eso se orientan, al cumplimiento del deber. Hasta aquí, chiquillos. ¿Alguna pregunta sobre estas? No. Ok, por aquí estoy viendo que alguien me dijo que no se veía la presentación. ¿Me confirman que todos están viendo? Sí. Sí, yo lo estoy viendo. Ok, listo, gracias. Es que, Yo la veo por un poquito atrasada a veces. sí, hay que darle un chancecillo. Es que cuando comparto la pantalla no puedo ver los comentarios, entonces los veo en el teléfono. Y pues se me había pasado ahí hace un rato que no lo estaba viendo. Entonces, en el punto 8 nos pide identificar el carácter heterónomo de los imperativos morales. Esto es una palabrilla también un poco rara, ¿verdad? Eso del carácter heterónomo. Antes comentábamos que los imperativos son órdenes, ¿verdad? Por ejemplo, no matar, no mentir, ¿verdad? Son imperativos morales.
Eso es también como cuando uno estaba chiquitillo y la mamá le decía a uno, pase para adentro, ¿verdad? Eso es un modo imperativo, es una orden, usted pasa o se atiene a las consecuencias, ¿verdad? Entonces, los imperativos morales son órdenes. La heteronomía consiste en establecer leyes para las acciones que realizan los seres humanos desde fuera de sí, desde algo extraño, ajeno, exterior a los agentes. Por ejemplo, los seres humanos, nosotros no decidimos cuáles son las leyes que nos rigen. Las leyes las han establecido los gobiernos, los diputados, etcétera, etcétera, y ya están ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que apegarnos a condicionamientos heterónomos, condicionamientos que ya están ahí. Otro ejemplo puede ser los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, entre los cuales está no matar, no mentir, el ser humano no se los inventó, sino que en buena teoría Dios se los da a Moisés, ¿verdad? Entonces vienen de afuera, son externos al ser humano. Esos imperativos, esas órdenes, se consideran entonces heterónomas porque vienen de afuera. Si fueran autónomas, serían decididas por el propio sujeto. Pero entonces aquí lo que nos está pidiendo la indicación es identificar el carácter heterónomo de los imperativos. Entonces, algunos imperativos, los imperativos objetivos sociales, son externos, vienen de afuera. También pueden haber imperativos morales autónomos, que son los que uno mismo adopta para sí. Pero acá nos están pidiendo hablar de los heterónomos, que son los que vienen de afuera. ¿Ok? Y menciona la lectura entonces que la heteronomía moral es común en la vida social, ¿verdad? Normalmente los actos de las personas no dependen solo de su racionalidad como agente moral, sino que las acciones de cada persona, de cada agente, configuran los valores y los criterios sociales que sirven para mantener la cohesión entre sí. Entonces, la sociedad como un todo se está, digámoslo así, realimentando constantemente y los valores sociales marcan muchísimo de lo que son los imperativos para los agentes, para las personas. Entonces, no todos los actos de las personas son enteramente racionales y surgen desde su propia voluntad. Muchas veces son acciones ya basadas en los patrones morales de la sociedad. A eso es lo que la lectura hace referencia cuando nos pide hablar del carácter heterónomo de los imperativos morales. Son órdenes sociales que vienen de afuera, que no son propias del sujeto y que el sujeto adopta. ¿Me explico o no me explico? No sé si quedan dudas, chiquillos. Este es un poco enredadilla, pero si quedara alguna duda, porfa, me avisan para explicarlo nuevamente. Profe, ¿no habría alguna otra manera de poder explicarlo? Realmente no me queda claro. A pesar de que leí el libro, de igual forma me quedo así como, no entendí. Ok, vamos a ver. Los imperativos son órdenes, ¿verdad? Las órdenes pueden ser propias, yo decido, me pongo mis propias órdenes, o puedo aceptar órdenes que vienen de afuera. Cuando las órdenes vienen de afuera, les llamamos órdenes heterónomas, ¿verdad? Es lo que la lectura habla del carácter heterónomo de los imperativos. Las órdenes me las están dando desde afuera. Yo no las planteé, no fueron propuestas por mí mismo, sino que alguien me las dio. Como los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, como el derecho, que nosotros no nos inventamos, sino que tenemos que aceptarlo tal como es. Entonces, cuando las normas, porfa, me ayudan con el micrófono, chiquillos. Cuando las normas no son propias, sino que vienen de afuera, es a lo que se le llama carácter heterónomo de esos imperativos, de esas órdenes. Un poquito mejor. Sí, profe, ya ahora sí es que sí queda un poquito bateado, pero ya muy bien, ya pude entender, gracias. Con mucho gusto, yo le entiendo, es un poco raro porque por lo general en ética se trata de hablar de la autonomía. En realidad la idea es que los seres humanos generemos nuestros imperativos morales de manera autónoma, ¿verdad? Que nosotros seamos, por decirlo así, nuestro propio juez y que tengamos la capacidad para darnos leyes a nosotros mismos, ¿verdad?
Pero lo que menciona la lectura es que eso es muy difícil, que la mayoría de las personas, aunque tenga principios y valores personales, pues también tiene muchos condicionamientos sociales que nos afectan y que nos marcan, y que entonces, pues, no todos nuestros actos están basados en solo lo que yo considero que es bueno, sino que también tenemos mucha influencia de la sociedad, y esa influencia en la sociedad va configurando los valores de manera conjunta con las demás personas. Entonces es como la creación colectiva de las normas morales sociales. Todos aportamos y todos tenemos ahí un papel, y eso nos afecta a nosotros. Sí, claro, concuerdo con usted, porque digamos, tal vez mucha gente, si usted dice, como acaba de decir, que es influencia de la sociedad, pues sí, obviamente, y pues ahora hay muchos estereotipos, se han evidenciado por esos estereotipos, porque si no sigo esos estereotipos, no hay moda, si no sigo esto y lo otro, pero también tengo que tener mis propios criterios, pero digo yo no, a pesar de que está mal, pero yo quiero seguir esto, tengo que seguir porque si no, no soy cool, por decirlo así. Sí, digamos, un poco de esos estereotipos que vos mencionás, pero puede darse más allá de estereotipos en otro montón de aspectos de la vida cotidiana, ¿verdad? En la vida social eso es muy común, como la presión social, digámoslo así, también juega aquí en términos morales, ¿verdad? También hay presión social moral. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica es muy mal visto el tema del aborto, ¿verdad? Eso es como cosa, digamos, imperdonable. Mientras que en otras culturas el aborto no es un tema de tanta controversia, ¿verdad? Bueno, los temas religiosos casi siempre son controversiales, entonces por ahí, digamos, también hay mucha controversia cuando se tocan esos temas. Bueno, diferentes aspectos, los temas sexuales también muchas veces son... Dígame. Como, bueno, por decir algo, aquí no está bien visto tener más de, casarse con una persona. En cambio, en otros países, sí está bien visto como eso que le dicen los arenes, ¿eh? Arenes. Ah, bueno, eso. Sí, la poligamia en Costa Rica es delito, de hecho, uno no se puede casar 2 veces. Yo no sé quién quiere hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, no se puede. Pero en otros países es permitido. Y como vos decís, mucha gente cree que es solo la persona, el hombre que tiene 10 esposas, ¿verdad? Pero también se da la poligamia femenina. La mujer puede tener 2, 3 esposos. Por ejemplo, en Nigeria. Entonces, son prácticas culturales como que uno dice, ¿qué es esa cosa? ¿No, verdad? Se ve como pecado incluso, pero son prácticas culturales que la sociedad en la cual se desarrollan las considera viables, mientras que nosotros como sociedad pues las vemos raro. Chiquillos, y bueno, esto era lo que yo tenía preparado para ustedes, no hay más cosas, solo me basé en lo que dice las orientaciones. No sé si tienen alguna otra duda sobre el resto del capítulo, hay ahí cosillas interesantes también, pero probablemente algo de esto sea lo que les vayan a preguntar. Dígame. Yo tenía una duda en general de ese capítulo. Es que hay partes del libro que dice que se confunde la ética con la moral, pero también hay un cuadro de esos que dice que ética y moral son sinónimos. Entonces, también creo que menciona que son diferentes, entonces no sé realmente cuál es la diferencia. Vea, eso tiene que ver... Ok, ya le explico. Eso tiene que ver con esto de la ética docens y la ética utens. Las palabras, la palabra ética y la palabra moral, esto creo que lo conversamos en la tutoría pasada, tienen una palabra raíz que es costumbre. La ética nos remite a las costumbres y la moral también nos remite a la costumbre. La ética viene del mundo griego y moral viene del mundo latino, del mundo romano. Pero ambas hacen referencia a las costumbres. Entonces,
muchos filósofos los trabajan como sinónimos, es decir, ética y moral hacen referencia a lo mismo. Muchos filósofos también les gusta hacer la distinción de, no son lo mismo. La ética tiene una característica más reflexiva sobre las costumbres y la moral tiene una característica de vivencia de las costumbres. Entonces, se suele hacer la distinción, según Antonio Marlaska, que es la persona que lo menciona en el libro, hacer la distinción y decir, bueno, vamos a entender ética como la reflexión sobre la moral, la reflexión sobre cómo vivimos las costumbres. Entonces, la ética tiene una parte teórica, ¿verdad? Reflexiona sobre cómo se viven las costumbres, pero también tiene una parte práctica. La ética es teórica y es práctica. Parece que la moral solo tiene la parte práctica, se queda como en la parte vivida, como en esa vivencia de las costumbres, mientras que la ética tiene ese componente también reflexivo. Tenemos costumbres, las examinamos, reflexionamos sobre ellas para mejorarlas y vivir mejor y tener mejores costumbres, y esas nuevas costumbres igual reflexionamos y las queremos mejorar. Entonces la ética es como ese constante mejoramiento de las costumbres, mientras que la moral parece que es vivir las costumbres y ya. Todos los seres humanos entonces parece que tenemos una moralidad, todos tenemos costumbres, buenas o malas, pero no todas las personas reflexionan sobre esas costumbres, no todos sacan el rato para decir, mira, estoy actuando mal, tengo que cambiar y cambiar. Entonces parece que todos los seres humanos tenemos una moralidad, pero no todos los seres humanos ejercitamos la reflexión ética sobre esas costumbres. Entonces, lo que hablaba aquí, en el apartado 4 de la ética docens y la ética utens, es como para decir, la ética no solo es teórica, tiene una parte teórica, ética docens, pero también tiene una parte práctica, ética utens. ¿Qué pasa con la moralidad? Que la moralidad, según esta distinción que hace don Antonio Marlaska, la moralidad se queda en la vivencia de las costumbres, ¿verdad? No hay una reflexión sobre esa vivencia, que sí la hay en la ética. Esto para un autor como don Antonio Marlaska. Algunos otros autores, por ejemplo, dependiendo de la tradición, por lo general los autores de habla inglesa lo toman como sinónimos, ética y moral, como si fueran la misma cosa. Pero bueno, como les decía antes, esta distinción es más analítica para clasificar la ética. Cuando uno habla de ética o de moral, vean que todo este capítulo, por ejemplo, ha estado hablando de la moralidad, y hemos hablado de la moralidad, entonces podemos entenderla también como sinónimo, pero sí es bueno que ustedes tengan claro que algunos hacen la distinción. ¿Me expliqué? ¿Te queda un poco más clara? Sí, profe, gracias. Profe, una pregunta sobre eso. Dígame. Entonces, digamos que si espere para ver cómo la formulo. La ética es práctica y la moral es práctica. Entonces, ¿cómo me explico? Cuando la ética está hablando de forma práctica, ¿cómo la diferencio de la moral? Si la ética tiene las dos. Sí, buena pregunta. Vamos a ver. La práctica de las costumbres es la misma para la ética y para la moral, pero en la ética reflexionamos sobre esas costumbres y estamos dispuestos a mejorarlas y a cambiarlas y a estar constantemente en ese ejercicio de examinar qué costumbres tenemos y cómo podemos mejorarlas, porque ese es un ejercicio constante. La ética no es que yo la pago en algún momento, sino que constantemente yo debo estar en ese ejercicio. Mira, tal costumbre, me estoy acostumbrando a eso, tengo que reflexionar, cambiar, mejorar. La moralidad, la parte práctica de la moralidad es vivir la costumbre sin ningún tipo de cuestionamiento reflexivo. Es, yo me acostumbré a esto y así soy, y yo soy así, y esas son mis costumbres y me tiene que aceptar así. Y uno escucha muchas veces las personas que dicen eso, ¿verdad? Yo soy así, y si no me quieren así, de ahí, yo no puedo cambiar. Mentira, los seres humanos pueden cambiar. Entonces, la ética es como ese ejercicio reflexivo que nos permite cambiar las costumbres, reflexionar para mejorar, pero ambas comparten la vivencia de las costumbres, solo que en la ética esa vivencia siempre está sujeta a la reflexión y al cambio.
sí, muchas veces uno es como discriminado por no tener tal cualidad, digamos, que siempre es como la ética siempre va a ser como lo fundamental, porque si no, digamos, si usted no es así como esa persona dice, entonces usted no es como popular. Bueno, eso es más como la presión de grupo, ¿verdad? Claro, pero ahí es donde uno, con su autonomía, debe decir, bueno, ¿cuáles son las costumbres que yo quiero para mí? No las que la presión social me obligue, sino, bueno, autónomamente, ¿cuáles son las costumbres que yo considero buenas o malas? Ahí pues hay también un ámbito de libertad individual, ¿verdad? Diga, alguno de ustedes considerará que es bueno una cosa o que no es bueno otra, pero el punto es que tiene que ser en un ejercicio reflexivo, la ética. Tiene que estar en esa constante reflexión sobre cómo nos comportamos para vivir una mejor vida. Mientras que la moral es simplemente vivir, acostumbrarse a determinadas prácticas y tener esa vivencia. Obviamente. Se podría decir que la ética es subjetiva y la moral es, no, la moral es subjetiva y la ética no. No, la ética también puede ser subjetiva, ambas. Ambas pueden ser subjetivas. O objetiva, sí, bueno. Bueno, sí, no, vamos a ver. Ya entendí más claro, pero... Okay. Sí, ambas pueden ser subjetivas. Vamos a ver, hay características subjetivas de la ética y hay características subjetivas de la moral. Hay características objetivas de la ética y hay características objetivas de la moral. Entonces, no son excluyentes, como que si una es subjetiva, la otra es objetiva, no. Digamos, ambas tienen de los dos. Ok, gracias. Sí, no, ya entiendo mejor, la verdad. Gracias. Con mucho gusto. Chiquillos, consultas, preguntas, algo que quieran conversar. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Bueno, saliéndome un poquito del tema de la tutoría de hoy. Yo sé, digamos, que esta semana estamos con lo del proyecto, pero la pregunta mía es con respecto al primer examen que vamos a tener después de que entregamos el proyecto. Nada más quisiera que usted nos dé algunas recomendaciones para la preparación para el examen también. Ok, bueno, gracias porque eso les sirve a todos. En realidad, recomendaciones generales. Revisen estas cositas que yo les pongo en el resumen, que son lo que las indicaciones nos está diciendo, por ahí van a ir las preguntas. Entonces, pues revisen esto. Revisen también el resumen que está en cada uno de los capítulos. Hagan los ejercicios de autoevaluación de los capítulos. Muchas veces las preguntas son muy similares a las que vienen en los ejercicios de autoevaluación, entonces presten atención a esos ejercicios. ¿Profe? Hagan ustedes un resumen por sí mismo. Regálame un segundo. Y traten como de en ese resumen apuntar como las dudas, obviamente comentarme a mí las dudas, para eso estoy acá, para ayudarles con las inquietudes que tengan, pero entonces eso, hagan como las fichas de trabajo, mencionen los autores importantes, por ejemplo, aquí mencionen, ya que les preguntaron algo de Jean Piaget, bueno, tengan en una ficha este cuadro de Piaget y se lo van ahí, lo van asimilando, entonces traten de hacer los ejercicios de autoevaluación, de resaltar lo más importante, de hacer como su propio esquema de resumen, y con eso yo creo que salen muy bien en el examen. Perdón, ¿qué capítulos entran en la primera prueba? Capítulo 1 y 2. Que, digamos, es que es escuchado como que dicen que, bueno, siempre es algo que se hace que, digamos, se habilita la prueba y tiene una cierta fecha de entrega. Es porque dicen como que la prueba la van a subir y como que uno tiene como 2 horas para hacerla y entregarla. Bueno, no, creo que no. En realidad me parece que siempre es así. Siempre hay unos días. De hecho, vamos a ver, ya les digo. Denme un segundito y lo reviso.
Profe, una pregunta, con mis compañeros, no sé si alguien sepa, cuando habilitan lo que es el examen, por ejemplo, yo puedo ingresar y hacer una parte y después otro día hacer otra parte, ¿o no es así? Es que usted lo descarga todo, Vamos a ver. tiene como en formato. Es como que uno lo descarga. Ajá, lo Ajá. descarga y... Chicos, Y, ok, ejemplo, vean, el les cuento, examen de para la nosotros- prueba tienen... Para la prueba tienen del 28 de julio al 2 de agosto, entonces no es un ratito, tienen esos días, ese margen. Y sí, como te decían los compañeros, el examen vos lo descargas y después lo subís todo, no se puede hacer más de una subida, entonces pues entréguenlo hasta que ya lo tengan listo. Perdón, chiquillos, algo iban a comentar ustedes, disculpen. Ajá, profe, es que yo pensé que era como en línea que se hacían, ¿ves? Por eso estaba preguntando, pero ahora que me dicen así, entonces ya entendí. Sí, no, es en línea, digamos, verlo, descargarlo y después subirlo, pero no es que tenés que hacerlo ahí en línea. Ok, chiquillos, vean, estoy viendo acá, pues preguntas en el chat. Los temas del primer examen, los temas están en las indicaciones y son también los que están en el resumen, entonces ya los tienen. Alguien dice que va para Nigeria. Alguien dice aquí que, según lo que yo entendí, era que la ética es el valor moral, pero desde el punto de la sociedad y la moral es más un ámbito religioso. No, Carlos, eso pues tenés que precisarlo más. En realidad, pues pueden haber morales que no son religiosas, de hecho. Entonces, pues, la ética, si queremos una definición general, podemos decir que es la reflexión sobre la moral, ¿verdad? Esa es la definición que ha dado don Antonio Marlasca en algunas ocasiones. Natalia dice que si yo les paso la presentación, Natalia, en realidad ya se las pasé. Ese resumencito que yo les envié ya lo tienen aquí, se los envió hoy por correo y lo tienen aquí también en el chat de Teams, en un apartadito donde dice materiales de clase, me parece. Y bueno, cuando se ve la videoconferencia, probablemente yo también les mando el enlace de la videoconferencia y la diapositiva que usa el colega Ronulfo para dar la videoconferencia, entonces yo también les paso esos materiales. Chicos, sí, yo les paso el link por acá. Cuando terminemos esto, pues sí tienen que darme un chance porque mientras el programa lista el enlace y yo lo descargo y lo subo a YouTube, pues sí se lleva su ratillo. Entonces, probablemente hoy en la pura noche o mañana yo les paso la grabación en YouTube con esto para que no haya mayor problema. Natalia, no tiene que disculparse, tranquila. No pasa nada, yo se lo mandé hoy, no hay problema. Chiquillos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. De mi parte, pues era eso, ¿verdad? Pues yo quedo aquí atendiendo las consultas, las dudas que ustedes pues tengan. Y pues recordarles que no se les olvide la tarea, que tienen chance hasta el 19, que es el domingo, si no me equivoco. Entonces, pues que no se les vaya porque la tarea no hay reposición de la tarea, ¿verdad? Solo de los exámenes. Entonces, si no suben la tarea, pues ahí ya pierden un porcentaje valioso. José Quesada, no entendí la pregunta de la moral como una institución troncal. No sé, para mí es nuevo esto de la institución troncal. No sé si fue que hubo un dedazo ahí, pero
No sé si puedes abrir el micrófono y me haces la pregunta y tal vez te entiendo un poco mejor. Me explicas un poquillo más. O me decís la página en dónde viene para revisarlo. Hola, profe. Es que eso no lo leí el libro, sino que lo escuché de una tutoría que usted envió de, de un señor, pero era de otro lugar. De ahí donde él dijo que la mujer responde a una de las instituciones troncales de la cultura humana. Entonces como que no le entendí bien, como que quiero asociar eso con la ética. Hijo de puchica, vamos a ver, no tengo idea, la verdad, para serte franco, eso de una institución troncal me suena como a tronco, ¿verdad? Como que podría ser uno de los pilares de la sociedad. Y sí, todas las sociedades tienen Sí, moralidad. sí, es como, Me yo gustaría pienso pensar que... Perdón, te escucho. No, más bien no le escuché lo último que me dijo, profe. No, que yo pensaría que, pues, que hace referencia a eso, a que la moralidad es una de las instituciones fundamentales de la sociedad. Pero lo de troncal, la verdad, te Sí, quedó mal, ¿no? yo lo que le entendí, yo lo entendí como que puede ser como la familia o la escuela o todo eso donde uno va aprendiendo hasta cierto punto la conducta para llegar a como a obtener una conducta ética. Pero voy a Sí, volverlo bueno, a ver. Entonces así. sí, Profe, eso de troncal no es el tronquismo de un filósofo, creo. Dice que no, vamos a ver, tronquismo hay es un una corriente del filósofo, marxismo desarrollado en gran parte por León Trotsky. Bueno, eso lo acabo de leer en Wikipedia. sí, vamos a ver, no, ese es el trotskismo. Trotskismo, sí. Trotskismo, sí, pero no, eso es otra cosa. Tiene que ver con una cosa ahí de filosofía política que no es el punto. Pero bueno, me quedo con la duda, en Disculpe, realidad no. le voy a decir, es que como él lo dijo, porque yo lo apunté, él dijo que la ética es una materia filosófica que reflexiona o analiza acerca de la moral, que corresponde a una de las instituciones troncales de la cultura humana. Eso fue lo que él específicamente dijo. Bueno, eso fue sí, como refiriéndose a la ética, como la definición de la ética, pero quería como entenderlo bien, porque estoy haciendo un resumen con más o menos con lo que él dijo. Sí, vamos a ver, probablemente entonces él esté haciendo referencia a que la moralidad es una de las instituciones fundamentales de la sociedad, ¿verdad? Pero no sabría exactamente a qué hace referencia con el concepto de troncales. Me suena realmente como a tronco y en ese sentido lo veo como uno de los pilares, por decirlo así. Pero de eso es lo que te puedo decir por el momento. La verdad no me gustaría batearte sobre lo que dijo otro colega. Y les cuento rápidamente sobre esto. Los enlaces que ustedes ven ahí, en realidad no los subo yo, los suben mis jefes, como para que ustedes tengan como otra diversidad, digamos, de criterios de profesores a la hora de que explican esto. Entonces, pues es recomendado que los vean también, que vean las videoconferencias y que pues saquen lo mejor de cada uno de los tutores, ¿verdad? Esas son posibilidades que nos brinda ahorita pues esta modalidad a distancia. Entonces, en vez de solo ver una tutoría, pues pueden sacar rato y ven varias. Y pues considero yo que mis colegas también pues les explicarán lo parecido a lo que yo les estoy explicando o mejor incluso. Entonces, pues también recomendado que lo revisen. Y está bien, profe. Más bien muchas gracias
Y no, que dicha que se lo mencioné porque después en el examen ponía algo así y usted no iba a entender, entonces... pues, Sí, sigo sin entenderlo en realidad, pero mejor decir que es una institución fundamental. Dejemos el troncal ahí entre comillas. está bien, profe, gracias. Listo, chicos, de mi parte, pues yo no sé si tienen más consultas, seguimos conversando. Eso sí, nada más voy a dejar de grabar esto para que no se haga muy pesado después para subirlo.